tardes a todos, bienvenidos a un nuevo espacio de Balance University. Yo soy Mateo Sarzur y hoy el tema que me toca presentar es el de análisis fundamental. Análisis fundamental es uno de los pilares que se usan a la hora de evaluar acciones, así que, como entenderán, es un tema mega extenso, pero bueno, hoy la idea es dar las bases como para que después ustedes puedan empezar a aplicarlo en sus casas y entender un poquitito más a fondo cuál es la lógica que usamos nosotros a la hora de encontrar oportunidades de inversión. Como les digo, esto va a ser algo básico para que todos entendamos y en base a eso después van a poder profundizar. Arrancando con el programa, la primera parte de la charla va a ser un poquito más teórica, presentando qué es el análisis fundamental, cuáles son los procesos, cuáles son los fundamentos, compararlo con el análisis técnico, que por ahí es la otra gran corriente de evaluación de activos, ver los métodos propios de evaluación de análisis fundamental, que ya vamos a ver cuándo se usa cuál método y por qué. Eso lo vamos a terminar viendo con un par de casos prácticos. Sumé el caso de GameStop, que por ahí varios están en tema de esto que pasó a principio de año, y al final les voy a presentar un par de referentes y algo de bibliografía para que los que quieran meterse un poquito más adentro del tema puedan seguir leyendo. Está abierto el chat para preguntas, al final de la charla me las van a pasar, así que a medida que vayan surgiendo dudas, vayan planteándolas ahí, y bueno, vamos a meterle. Empezando por qué es el análisis fundamental. El análisis fundamental lo que busca es establecer un valor intrínseco o un valor teórico, o sea, cuánto debería valer el activo, para después compararlo con el precio que tiene el mercado en ese activo, y en base a esa diferencia que puede haber entre el valor que yo determiné teórico y el valor de mercado, poder actuar. Siempre tiene una cabeza de largo plazo, con la idea de que el mercado va a ir absorbiendo todos esos fundamentos que yo fui desarrollando y fui descubriendo, los va a ir absorbiendo y los va a terminar impactando en el precio para que después ese precio converja al valor teórico que nosotros definimos. El objetivo, como les decía, es encontrar esos activos que están subvaluados o sobrevaluados. Subvaluados es más fácil de pensarlo, decir, bueno, yo creo que algo vale 10 y en el mercado vale 8, comprémoslo hasta que el mercado incorpore todos estos fundamentos del por qué yo digo que vale 10, y cuando valga 10 lo puedo salir a vender y realizar la ganancia. Para hacer este estudio nosotros nos tenemos que nutrir de información propia de la empresa, información del contexto donde opera la empresa. Propio de la empresa básicamente son los estados contables, los estados de resultados, ver el negocio al que la empresa apunta, ver ratios comparados con otras empresas que están en la misma industria, ver la industria donde se está desarrollando, a ver la competitividad que hay, cómo está separado, digamos, cómo está segmentado el mercado, si hay una sola empresa líder y después el resto está atomizado en varias empresas chicas, o el mercado no tiene ningún referente exclusivo. Bueno, todo eso es propio de la empresa, y después tenemos que ver el contexto en general donde opera. Ahí me puede ayudar cualquier cosa. La estabilidad política de donde tenga las operaciones o donde genere los ingresos, puede ser, no sé, factores macroeconómicos, la tasa de interés. Todo este tipo de factores afectan por ahí más al conjunto de la economía y no exclusivamente a la empresa, pero también me están pegando en la empresa que estoy evaluando, así que los tengo que tener en cuenta. La cotización, o sea, el precio de mercado, que es el que en definitiva a la hora de aplicar conclusiones lo vamos a comparar con este valor teórico que nosotros determinamos. Vamos a ver que está muy influenciada por todo lo que es expectativas de mi empresa o de la empresa que estoy analizando en particular, cómo se va a desempeñar a futuro, y también expectativas respecto a la competencia. Muchas veces vemos empresas que decimos, no, esta empresa parece que está regalada, pero en realidad la expectativa de mercado es muy mala respecto a esa empresa y por eso el precio está tan deprimido, o lo mismo en lo contrario, puede estar para nosotros relativamente cara y en realidad es eso, es una cuestión de expectativas dentro del precio que hacen que mueva por encima o por debajo. El proceso, para tenerlo a manera gráfica, digamos, empieza por entender la empresa. Yo, sin entender la empresa y el negocio al que se dedica, no puedo empezar mi estudio. Después trato de recopilar la mayor cantidad de información posible, de calidad y de diferentes fuentes, en base a esta empresa. Con esa información yo ya puedo estimar cómo le puede llegar a ir a la empresa a futuro. Hacemos un estimativo, proyectamos la performance a futuro.
en base a la empresa y a la información que tenemos, ahora después van a ver todos los métodos de evaluación, pero vamos a elegir el método de evaluación que más se adecue a nuestra situación. Y después lo que hacemos es convertir ese presupuesto que habíamos determinado por medio del método de evaluación, lo convertimos en un valor. Y después aplicamos las conclusiones. Las conclusiones básicamente es si el precio de mercado está por debajo de este valor intrínseco, valor teórico que yo calculé, compro. Si el precio actual está por encima del valor intrínseco que yo calculé, vendo. Muchas veces vender no puedo si no tenía el activo en cartera, pero existen estrategias con opciones y con futuros, por ejemplo, por medio de las cuales uno puede apostar a la baja ya sea de un índice, a la baja de un commodity o a la baja del precio de una acción. En Argentina no son muchas las acciones que tengan futuros y opciones, pero afuera sí es común que la empresa que cotiza tenga ese futuro y opción, entonces puedo usar eso como para apostar a la baja. O sea, no sesgarnos la cabeza para que lo que quiero determinar es una empresa que está barata para comprarla. No, también puedo determinar que está cara y aprovechar eso para poder operarlo en el mercado. Los fundamentos, como les decía, hay fundamentos propios de la empresa y fundamentos del contexto. En los fundamentos propios de la empresa tenemos los cualitativos y los cuantitativos. Los cualitativos los separo principalmente en tres: el modelo de negocio. Ahí quiero ver hacia dónde está apuntando la compañía. Por ahí una empresa, no sé, que en principios de los 2000 tenía un negocio de retailer y vendía al público, y después 2010 vemos que la empresa está migrando hacia el e-commerce y demás. Todo ese tipo de factores los tengo en cuenta. Ver cómo gana dinero y si es que gana dinero la compañía, de dónde viene ese flujo, digamos, cuál es el core, de dónde está viniendo las ganancias. Ver la industria donde se desarrolla, si tiene ventajas comparativas la empresa frente al resto. Si tenemos, no sé, una productora de cereales que está en la pampa húmeda, no se la puede comparar contra una productora de cereales que se encuentre en la Patagonia, por decirlo así. Después ver quién es su management. Muchas veces eso de que el personaje vende es cierto. Y bueno, sabemos que buenos management han tenido resultados muy por encima de la media, así que no es un dato para obviar. Siempre quien esté a la cabeza va a ser quien termine, por más que trabaja con su equipo, va a ser quien termine dando los lineamientos de hacia dónde va a ir la empresa y cuál va a ser el negocio de la misma. Así que está bueno siempre tratar de analizar quién es el management y ver qué capacidades tiene. Después, cuando vemos la industria, ver cómo está repartida la torta, digamos. En la industria tenemos ganancias finitas que se van a repartir entre diferentes empresas, entonces ver cómo se la están llevando, lo que les decía al principio, de ver si está concentrado en una sola líder y después el resto atomizado o demás. Ver cómo va el sector, si es un sector que está en caída, es un negocio que se está extinguiendo, sabemos el dinamismo que tiene la sociedad actual, y por ahí negocios que antes eran muy rentables, hoy ya no lo son. Caso de, no sé, Nokia, de BlackBerry, cuando empezaron con smartphones que por ahí eran líderes en la industria y después se fueron quedando con el tiempo, y hoy tenés a Samsung, a Huawei y a Apple como líderes indiscutidos. Ver el tema de regulaciones en la industria. Muchas veces, no sé, ahora estamos viendo el tema de China en guerra comercial con Estados Unidos. Por ahí te cierran un mercado, una empresa china que esté exportando, que su mayor cliente sea Estados Unidos, y por ahí se regule esto y se le cierre ese canal de venta. Bueno, todo esto lo tenemos que tener en cuenta porque puede tener un impacto muy fuerte en los flujos futuros. Y después el contexto político institucional, ahí ver la seguridad jurídica con la que opera y en qué mercados opera, a ver cuál es la realidad de cada uno de esos mercados. Después los fundamentos cuantitativos básicamente son vienen de los estados contables. Ahí vemos cómo están compuestos sus activos, si son activos de calidad o no, cómo están valuados estos activos. Sabemos que las empresas que cotizan en bolsa tienen que presentar estados contables trimestrales y obviamente están auditados, así que algún tipo de garantía ahí tenemos, pero siempre está bueno ir un poquitito más allá de eso y ver cómo está compuesto este estado contable. Ver la composición de la deuda, si la deuda está en pocas manos o está en muchas manos, ver si tienen vencimientos de corto plazo o tienen vencimientos de largo plazo o están poco apalancadas. Todo ese tipo de cosas nos van a
nos van a ayudar a juzgar a ver cómo es la salud de la empresa en cuanto a sus fundamentos cuantitativos. Y después pasando a lo macroeconómico, acá listé algunos de los principales. Obviamente sabemos que la macroeconomía tiene infinitos disparadores que movemos una de esas perillas y va a tener efecto a lo largo de toda la economía, así que esto es algo que por ahí no te influye tan directamente a una empresa, sí a la industria en general y generalmente al mercado, a todo el mercado. Puntué algunos acá, como la tasa de interés. Si sube la tasa, en principio el inversor puede llegar a decir, bueno, vendo mis acciones y me voy a esa tasa que está un poquito más alta que antes, entonces habría una presión a que baje la bolsa, y mismo lo vimos a principios de este año cuando subieron las tasas de Estados Unidos del Tesoro, que las acciones, por ahí las acciones más de crecimiento, a las cuales se descuentan, digamos, se descuentan los flujos para traer un valor presente. Al descontar ese flujo con una tasa un poco más alta, nos da que el valor presente es menor, entonces también una suba de tasas ahí me hace pedirle a la empresa que la acción valga menos para que yo esté dispuesto a comprarla. Inflación, acá el tema de inflación en el mundo generalmente, disculpen que se quedó en el mundo generalmente cuando sube la inflación lo contrarrestan con suba de tasas, entonces ahí tendríamos el mismo efecto que teníamos en el punto anterior. En Argentina muchas veces una suba de inflación hace que nos pongamos más curiosos por ahí a la hora de tener pesos y decir, bueno, en vez de tenerlo en pesos que se están devaluando, están perdiendo su poder adquisitivo por una suba de la inflación, por ahí eligen invertir en acciones y eso por ahí puede apuntalar un poquito el precio en vez de tener una presión tan a la baja. El PBI lo mismo, o sea, el PBI lo que producen está repartido entre las empresas del país, entonces mientras más alto sea el PBI proyectado, más expectativas de ganancia tenemos para las empresas. Hay que ver, obviamente siempre hay ganadores y perdedores, no significa que si sube 1% el PBI, todas las empresas van a ganar un 1% más, ni mucho menos, pero sabemos que es un indicador fuerte que tenemos que tener en cuenta. Ahora se habló mucho post pandemia, cuál iba a ser el crecimiento, cuándo se recuperaba, si era el PBI y demás, así que eso hay que tenerlo muy en cuenta, y una suba de PBI generalmente, mientras más alto el PBI, más dinero en el bolsillo tiene el inversor, digamos, entonces ahí también podría fomentar a que el inversor tenga más liquidez dispuesta a invertirla. El tipo de cambio, bueno, acá en Argentina sabemos cómo el tipo de cambio nos afecta a la hora de evaluar nuestras inversiones, y cómo un rendimiento en pesos que por ahí decimos viene siendo muy, muy bueno, mientras el dólar está estable, como pasó en estos últimos 10 días no, pero en las últimas 3 semanas previas a esos 10 días hubo un tipo de cambio estable, entonces con el tipo de cambio estable y tasas en Argentina arriba del 30%, la verdad que se consiguen rendimientos muy, muy difíciles de conseguir en otro lado. El tema es que, como vimos en estos últimos 10 días, ese rendimiento, si nosotros nos quedamos 100% expuestos en pesos, se puede llegar a evaporar porque tenemos una volatilidad del tipo de cambio bastante fuerte, y nos come esa ganancia. También esto pasó en su momento cuando la tasa real en Argentina, digamos, la ganancia en dólares, para pensarlo fácil, era altísima, que teníamos tasas del 40, 50, 60% en pesos, y la devaluación no acompañaba ese ritmo. Vimos cómo muchísimos capitales de afuera decidieron invertir en Argentina en pesos, o sea, traían sus dólares, los vendían, y con los pesos esos se ponían a ganar tasa en pesos. Como la tasa devaluatoria era menor que esa tasa de interés que ganaban con los pesos, el rendimiento en dólares era mucho mayor a cualquiera que podían conseguir en el mundo. El tema es que una vez que hay un salto del tipo de cambio abrupto, eso puede generar consecuencias, o sea, puede ser una espiral de presión al tipo de cambio. Una vez que pega el salto el tipo de cambio, todos van a querer desarmar sus posiciones en pesos y volver a comprar esos dólares para migrar afuera y buscar otras oportunidades, y ahí en ese volver a recomprar los dólares vuelven a poner presión en el tipo de cambio, y por eso puede hacer exponencial el proceso devaluatorio. Después el tema de endeudamiento, sí, obviamente a mayor deuda, mayor es el riesgo de incumplimiento, así que mayor tasa le vamos a pedir. La fuente de información que vamos a
a usar van a ser diversas. Tenemos principalmente informes de gestión y los estados contables por parte de la compañía. Después ver los planes de negocio, esos generalmente en las páginas de las empresas, en el portal de inversores. La mayoría de las empresas que cotizan tienen una sección de inversores en su página web. Y por ahí está bueno ver los planes de negocios o calls que hacen ellos para inversores con presentaciones donde nos muestran a dónde está el norte de la compañía. Entonces, en base a eso, nosotros podemos determinar si a nuestro criterio el norte está bien o no, y si tiene potencial de ganancias o no hacia donde lo están apuntando. Después tenemos el tema de informes contables, como les decía, tienen que presentarlo de manera trimestral. Eso lo podemos descargar, es información pública, así que lo podemos conseguir y si nos queremos meter bien a fondo, analizarlo. Ahí cuando estamos viendo el tema de informes contables trimestrales, siempre ver cuándo fue la última fecha de presentación. Ahora estamos en plena época de presentación de resultados de compañías, así que si tenemos una compañía que presenta la semana que viene, por ahí los números que tenemos los números vigentes que tenemos son los de hace 3 meses, entonces por ahí no confiarse tanto en esos números que puede que estén un poquitito desactualizados. Páginas especializadas, ahí tenemos miles, algunas pagas, otras con parte gratis y parte paga. Acá nombré algunas, pero quédense tranquilos que al final de la charla les sumé un slide con las principales que nosotros usamos todos los días como para estar actualizados y como para buscar este tipo de información. Calidad de las ganancias, cuando estamos trabajando primero tenemos que chequear la fuente. Una vez que sabemos que la fuente es una fuente en la que podemos confiar, perfecto. Después tenemos que analizar los datos que me trae esa fuente. Una fuente que me traiga los datos de estados contables y me lo traiga perfecto, como están auditados y demás, perfecto, la fuente puedo confiar, pero por ahí esos datos de los estados contables tienen, sobre todo en lo que es ganancias, algún tipo de manipulación por medio de la compañía, del management o de lo que sea. Entonces por más que confío en la fuente, me tengo que meter a fondo para ver que esas ganancias reportadas sean de calidad. Acá puse algunos de los indicadores que me demuestran baja calidad de ganancias. Hay varios, como sabrán, pero estos son principales y por ahí los más fáciles de detectar. No sé, se separan principalmente en problemas de timing, o sea, o de tiempo de reconocer las ganancias o las pérdidas, y en problemas de clasificación. Los problemas de timing lo que tiene de bueno es que con el tiempo se compensan, por ejemplo, reconocimiento prematuro de ingresos, o sea, yo tengo ventas que en realidad las voy a hacer el año que viene y me está cerrando el año y tengo que llegar al número y digo, bueno, se lo facturo ahora como que entró dentro de 2021 y después en realidad se lo estoy vendiendo en 2022 y se lo voy a entregar en 2022 y demás. Ese es un problema de timing y en 2022 en definitiva no voy a tener esa ganancia que hoy estoy reconociendo de manera prematura. Así que es para preocuparse, sí, pero va a tener se va a compensar, como les digo, al periodo siguiente o cuando sea. Después, el tema de cuando es de clasificación, ahí es un poquito más difícil de que se dé vuelta, así que está bueno en eso estar atentos y tratar de descubrir cuando una empresa está queriendo hacer una maniobra de este estilo. El ejemplo más común que se usa en todo esto es una empresa que se dedique, no sé, al e-commerce, por ejemplo, y que venda un edificio de oficinas, donde tenía sus oficinas, pues se va a otro. En realidad, esta venta del edificio de oficinas no es o sea, y tiene una ganancia en esa venta. Esa ganancia no es una ganancia operativa y no tiene nada que ver con su negocio principal. Y es algo que no va a volver a pasar en el tiempo. O sea, no es que todos los años va a vender su edificio de oficinas. Su negocio pasa por el e-commerce y el tema de real estate no tiene nada que ver. ¿Es una ganancia? Sí. ¿Es una ganancia operativa? No. Es una ganancia no operativa y que seguramente sea un one shot y no se repite en el tiempo. Así que si eso lo vemos clasificado como operativo, está bueno marcarlo y separarlo para ver que en realidad esa ganancia probablemente no vuelva a ocurrir en el tiempo. Ahí hay un par de ejemplos más, pero básicamente la idea es esa. Después, a la hora de comparar las compañías, hay dos grandes grupos, digamos, donde se dividen las compañías value y las growth. Las de crecimiento son las growth y las de valor las value. O sea, es muy difícil que pueda comparar una compañía de crecimiento con una de valor
por básicamente estos tres factores que pongo a la derecha como determinantes para que una empresa sea comparable. O sea, si no, tengo que hacer muchísimos ajustes y muchas veces hacer demasiado complejo el análisis y al dato que llegue no puede que no tenga un resultado lógico, digamos. Para que sean comparables tendrían que tener el mismo riesgo, similar estructura de capital y que el negocio sea similar. O sea, si yo te comparo un Procter & Gamble con un Tesla, y la verdad que no son tan comparables. O sea, vos tenés un Procter & Gamble que tiene poca volatilidad, el negocio ya lo conocen todos, la empresa la conocen todos, no, el precio no va a moverse de manera muy abrupta, salvo casos, no sé, pandemias, por ejemplo. Pero bueno, sabemos que el crecimiento potencial es limitado, pero también el riesgo es limitado. En cambio, si nos vamos a un Tesla, en realidad ahí estamos apostando a la perspectiva futuro de la empresa. Tesla, por ahí decimos Tesla, lo puedo comparar con un General Motors, y la verdad que el negocio, por más que fabrican autos y demás, no sé si son 100% comparables. O sea, el negocio de Tesla va para otro lado, y ahí lo que les comentaba al principio de estar atentos al management, tener a Elon Musk a la cabeza, me parece que hizo la gran diferencia en Tesla. No sé qué hubiese pasado si el CEO hubiese sido otro, pero sabemos que él vende un personaje, lo vende muy bien y está demostrando resultados increíbles. Así que ahí cuando vemos Tesla son empresas que van a tener muchísima volatilidad de precio, pero que estamos apostando a futuro y estamos apostando a que crezcan muy fuerte. Entonces tratemos de tener eso en claro. Cuando comparamos empresas de value con empresas de value en lo posible, si es misma industria mejor, y ver que la estructura de riesgo, la estructura de capital, perdón, el perfil de riesgo y el negocio sean lo más parecido posible para que no haya que hacer tantos ajustes como para poder compararlos. Bueno, acá un tema controversial a veces, las dos escuelas principales, por llamarlo así, de evaluación de activos, el análisis fundamental y el análisis técnico. Yo creo que son dos escuelas complementarias y no suplementarias, que se usa una exclusivamente o la otra. No creo que ningún analista fundamental no mire un gráfico para ver tendencias de largo plazo, no vea un gráfico para ver cómo está operando en materia de volumen el activo que está analizando y demás, y tampoco creo que un analista técnico se abstraiga 100% de la realidad y del negocio de la compañía. El análisis técnico se basa en analizar los gráficos y en base a eso predecir hacia dónde va a ir el precio. Algunos dicen manejar mirando el espejo retrovisor, o sea, se fijan cómo viene atrás y en base a eso definen para dónde va a seguir. El análisis fundamental, como les dije, es para determinar un valor teórico o un valor intrínseco del activo. Por eso la idea del análisis fundamental es tener una mente de largo plazo para que el precio converja a ese valor teórico y tome todos estos fundamentos que vamos desarrollando. Y el análisis técnico por ahí es más de corto plazo. La mayoría de los que hacen trading por ahí se centran muchísimo más en lo que es el análisis técnico que en el fundamental. Los métodos, acá ya estamos pasando a los modelos de evaluación. Básicamente los métodos los vamos a encarar nuestro análisis, podemos encararlo de dos maneras distintas. Top-down, o sea, empezar de lo macro e ir a lo micro. Empezamos en contexto internacional, después vemos el nacional, vemos la industria, vemos el sector, vemos la compañía. O el bottom-up, al revés. Empezamos desde la compañía y de ahí vamos escalando hacia lo más general, digamos. Básicamente, los métodos de evaluación se separan en dos grandes grupos. Uno es el de descuento de flujos y el otro el de múltiplos de mercado. El de descuento de flujos lo que hace es proyectar ciertos flujos, pueden ser dividendos, puede ser free cash flow, puede ser los ingresos residuales y demás. Proyectan todos esos flujos y después, usando una tasa de descuento, los descuentan a hoy y dicen, bueno, la empresa debería valer esto. En cambio, los múltiplos de mercado, ahí lo que estamos haciendo es comparando la empresa con similares. Entonces decimos, no, relativamente esta empresa está barata frente a su competidor y no hay sustento para que esté barata. O sea, no es que alcanza con, esta empresa está más barata que el competidor, entonces la compro. Ahora les voy a hacer un repaso muy breve, digamos, de cuándo se usa uno, cuándo se usa el otro, pero la idea con la que quiero que se queden es esa. O podemos proyectar flujos y extraerlos al presente, o podemos comparar la empresa
con el resto de las empresas y asumir que el mercado está apreciando bien. Arrancando con el descuento de flujos, el más común por ahí les diría que es el de descuento de dividendos. Acá lo que tenemos que buscar es una empresa que sea madura, que tenga las ganancias, que sean sostenibles las ganancias en el tiempo para que pueda repartir estos dividendos, que tenga una historia de dividendos y que tenga planes de mantenerlo. O sea, no me sirve de nada descontar dividendos en una empresa que me repartió un dividendo extraordinario este año porque tuvo algún hecho puntual y después nunca más me va a repartir un dividendo. La verdad que no me sirve demasiado este método, pero bueno, si tenemos firmas que cumplan con estos requisitos, podemos usar este descuento de dividendos. Lo mismo, proyectamos los dividendos a futuro y los traemos al presente una tasa de descuento. Lo que tiene como ventaja es que no tiene gran volatilidad. Realmente los dividendos no tienen una volatilidad muy violenta, y va a reflejar el potencial de ganancias a largo plazo. Acá los métodos de evaluación de descuento de dividendos básicamente se separan en cómo estiman que van a desarrollarse estos dividendos, cómo van a crecer, digamos. Si ven esta línea de abajo, la naranja, este es el modelo de Gordon, que estima que los dividendos van a crecer a una tasa constante a lo largo del tiempo. Después tenemos métodos de 2 etapas, como esta celeste, que cree que tiene al principio una etapa de dividendos creciendo a una tasa por encima de la media, y después de un momento para el otro pasa a una tasa de largo plazo donde se sostiene para siempre. El modelo H es básicamente lo mismo, nada más que en vez de saltar de manera abrupta de una tasa a la otra, empieza en una tasa subnormal y va decreciendo hasta que llega a la tasa de equilibrio. Y el de 3 etapas es lo mismo que el de 2, nada más que con 3 etapas bien marcadas. Así que básicamente eso sería el tema de descuento de dividendos. El free cash flow, acá es el dinero que le queda a los inversores una vez que se cumplen con los gastos operativos y de deuda. Entonces nosotros podemos proyectar este efectivo que nos va a sobrar y lo podemos traer al presente. Está bueno para empresas que no paguen dividendos. El tema es que a veces es negativo. O sea, hay muchas empresas que tienen un free cash flow negativo porque todavía están invirtiendo en capital, están haciendo desarrollos de fábrica o demás. Entonces ahí pierde todo el sentido. Pero si no, es otro de los flujos que podemos traer al presente. Ingresos residuales, lo mismo, para empresas que no paguen dividendos y además tengan free cash flow negativo, podemos usar este tema de descontar los ingresos residuales. Acá lo que tenemos que ver para ver los ingresos residuales es que los estados contables y toda la información que presente la empresa sea transparente y de alta calidad, porque básicamente en eso nos vamos a fundamentar para poder proyectar a futuro y traer a valor presente. Ahora pasando a los múltiplos de mercado, como les decía, había descuento de flujos como método de evaluación, que fueron todos estos que les nombré, y si no, los múltiplos de mercado. En lo que respecta a múltiplos de mercado, los de precios son los más comunes, los más habituales que vamos a usar, así que acá les detallé 2 o 3 para no aburrirlos, de los principales, y de cualquier empresa que ustedes estén buscando, lo pueden buscar y ya está el dato de cuál es, por ejemplo, acá el price to earnings, o sea, el precio contra las ganancias de la compañía. La lectura que se le da a veces es opuesta, o sea, un price to earning alto no significa definitivamente que sea bueno o malo, en parte puede ser bueno o en parte puede ser malo, y un price to earning bajo lo mismo. Si tenemos un price to earning alto, por ejemplo, si lo vemos como malo, es que el precio de la acción está comparativamente caro, o sea, estamos comparando el precio contra las ganancias. Entonces, si tenemos un price to earning demasiado alto, significa que está relativamente caro respecto al comparable. Otros lo ven como positivo, un price to earning alto, y es que en realidad los inversores están apostando a futuro a esta compañía, por eso están dispuestos a pagar más. Cuando tenemos la parte de price la tenemos más alta, están dispuestos a pagar más, es porque en realidad no es algo negativo y que esté relativamente cara, sino que lo ven como algo positivo y que hay mejores expectativas a futuro. Abajo tienen el gráfico del S&P. Si ven el promedio histórico está en 15,9 veces, o sea, el precio es 15,9 veces las ganancias. El máximo estuvo en 2009, en la crisis de 2009 se fue a casi 124 veces, o sea, las cosas valían
las ganancias de 124 años, o sea, la acción valía el índice valía la suma de ganancias de 124 años, y el actual está en 39,6 veces. Así que ahí, en principio, me estaría indicando que está caro, si lo queremos comparar con el histórico exclusivamente, o podemos pensarlo como algo positivo, que el mercado, los inversores están siendo optimistas frente al futuro de las acciones que componen al índice. El price to book, acá estamos comparando el precio contra el valor libro de la compañía. Acá lo que tenemos que ver es que ese valor libro a veces no tiene cosas como intangibles, no tiene cosas como incorporar el management, por ejemplo, que decíamos de Tesla. En un libro no es que vamos a poner una línea en el activo que sea Elon Musk, sino que eso es un intangible y no va a estar representado, así que nosotros ese book value no lo tenemos que tomar directamente de lo que es el valor libro que nos presentan en los informes trimestrales, sino que está bueno ajustar todo este tipo de cosas. No refleja ahí, entre las contras les mostraba un poquito de esto, no refleja intangibles, pueden haber diferentes métodos contables, entonces si queremos hacer comparable una empresa, no sé, americana contra una empresa argentina, muchos de los métodos contables son distintos, entonces está bueno ajustar todos estos métodos contables y que sean comparables. Así que está bueno el ratio, pero con todas estas salvedades. Acá lo mismo. El actual está en 4,2 veces, el promedio histórico está en 2,8 veces. O sea que el precio en promedio histórico fue 3 veces el valor libros, hoy está en 4 veces, 4,2 veces. Así que de nuevo me estaría indicando que está caro. El tema es ver dentro de ese valor libro, si lo desagregamos y vemos cuál es el valor libro definitivo, a ver si realmente está caro o si está por encima de la media histórica y tiene sentido que así lo esté. O sea, que esté por encima de la media histórica no creamos que es exclusivamente una contra, sino que puede tener sentido que esté por encima de la media histórica. Es más, ahora todo lo que son empresas de tecnología y demás que tienen muchísimos intangibles, que son lo que le dan el valor a la empresa y son muy difíciles, más allá de patentes y demás, son muy difíciles de representar su valor real dentro de lo que es el valor libro. Entonces eso lo tenemos que aceitar. Esto está bueno para empresas, por ejemplo, no sé, bancos que tienen activos que tienen un precio de mercado cierto. Entonces ahí es un poquito más fácil de determinar su valor libro y el valor libro es representativo de lo que vale la compañía. Price to sales, lo mismo, el precio contra las ventas. Acá ventas hay que separarlo de ganancias, o sea que yo venda 1.000 pesos, pero que mis costos sean de 1.100 pesos, la verdad que las ventas no me dicen nada, en realidad estoy perdiendo plata, entonces hay que ver bien que esas ventas sean representativas y ajustar lo que haya que ajustar. Y lo que tiene bueno es que las ventas siempre van a ser positivas. Acá lo mismo, estamos ahora en máximos históricos, o sea, el precio del S&P es casi 3 veces lo que venden las compañías que lo componen. Hay un tema inflacionario también, o sea, los precios de hoy no son los mismos que los precios de hace 10, 20 años que toma este índice para armar el promedio, así que tiene sentido que este price to sales vaya subiendo por una cuestión de que las ventas se van incrementando en precio, pero bueno, también me estaría indicando que está relativamente caro. Bueno, earning yields, acá es el opuesto al price to earning, o sea, acá ponemos el precio en el divisor. Y acá lo que me muestra es los ingresos de la empresa respecto a su precio de mercado. Así que una earning yield alta me sugiere que el activo está barato. Acá si lo comparamos con el histórico, estamos en 2,5 veces contra 7,3 veces, así que de nuevo, estaría relativamente caro. Ese va a corresponderse siempre con el price to earning, nos va a dar la misma conclusión básica, nos va a dar los dos. Y acá el earnings per share, acá lo que me dice es cuánto gana la compañía por cada acción que tiene. Ahora mientras más alto sea mejor. Lo mismo, hay que desestacionalizar, porque no es lo mismo un dólar de hace 30 años que un dólar de hoy. Y hay que ver cuáles son las empresas que lo componen y demás. O sea, no tomarlo como el dato solo. Lo mismo, acá me da que
que el S&P estaría relativamente barato. Hay que ver después de hacer todos estos ajustes si realmente está barato o no. Acá algunos múltiplos más para no seguir con esto tan a fondo. Múltiplos de rentabilidad, básicamente lo que me muestran son los márgenes, o sea, como qué márgenes está teniendo la compañía, los comparo con la industria, a ver si tiene sentido o no. No es lo mismo el margen de una empresa de e-commerce frente a una empresa de semiconductores, así que ver que esos márgenes estén en línea con la competencia y con la industria en la que se desarrollan. Ratios o múltiplos de deuda, ahí ver cuán apalancada está la compañía, lo mismo, frente a competencia, frente a su historia, o sea, podemos ver una compañía que siempre estuvo con un ratio de deuda del no sé, 150%, bueno, verlo frente a su historia, si siempre se mantuvo así, por qué, y después compararlo con la industria y con la competencia. Después los ratios de liquidez, eso más que nada, ver vencimientos de deuda de corto plazo, de mediano plazo, ver si la empresa se está haciendo de la caja y va a poder cumplir, y ese tipo de cosas. Acá bajándolo un poquito más a tierra, quise hacer un par de casos prácticos con múltiplos de empresas frente a la industria y con el gráfico de precios. E-commerce, Alibaba y Amazon, si vemos los múltiplos, hay ciertos múltiplos que nos dan mejor para uno y otros que nos dan mejor para otro. Por ejemplo, el price to earning. Si vemos el price to earning de Alibaba es 26 veces, o sea, el precio es 26 veces las ganancias. Si vemos el de Amazon es 80 veces, entonces relativamente Amazon frente a Alibaba estaría caro, en principio, pero después vemos que la industria tiene 200 veces como ratio de referencia. Entonces decimos Amazon está relativamente caro a Alibaba, podría ser, o podría ser que los inversores están apostando más a su futuro. O también podemos decir, no, Amazon en realidad no es para preocuparse de ese ratio de price to earnings, porque el ratio de la industria está 2,5 veces por encima del de Amazon. Además, ahí lo que tenemos que ver es que Amazon no es exclusivamente una empresa de e-commerce, entonces ver que el negocio sea comparable más allá de lo que es e-commerce. Después, si vamos, por ejemplo, al price to sales, ahí Alibaba está relativamente caro, o sea, el precio es 6,5 veces casi las ventas anuales. Amazon es 4,3 veces, o sea, tiene muchísimo más flujo de ventas, y la media de la industria es de 5,6 veces, así que lo mismo. Y acá si vemos el gráfico de precios, si ven a la altura más o menos acá de noviembre, no sé si se acuerdan la noticia de que Jack Ma, el CEO de Alibaba, estuvo desaparecido, y estuvo desaparecido por unos cuantos meses, así que eso el precio lo fue reflejando. Acá a principios de este año, en enero, si no me equivoco, volvió a aparecer en la prensa, y bueno, ahí vemos la recuperación. Por ahí no es, apuntan a mercados, además de estar a pesar de estar en la misma industria, digo, apuntan a mercados por ahí que son distintos, entonces no es una rivalidad tan directa. Ahora cuando veamos el siguiente caso vamos a ver cómo la baja de uno en realidad le significa una suba al otro. Acá, este ejemplo es AMD contra Intel, en la industria de los chips y semiconductores. Acá si vemos, todo nos estaría indicando que Intel está relativamente barata frente a AMD, o que en realidad los inversores están apostando al futuro de AMD por encima del de Intel. Sabemos que Intel tenía una dominancia absoluta en las últimas décadas, y bueno, ahora estos últimos años por ahí no es tan absoluta, por más que siguen siendo los número uno en ventas y demás, se les está segmentando un poquitito más el mercado, así que por eso también es por ahí las expectativas en AMD son un poquitito más optimistas. La mayoría de los ratios nos dan beneficiosos para Intel, pero vemos los dos ratios abajo, no sé, el de endeudamiento, por ejemplo, AMD prácticamente no está endeudada, e Intel está endeudada al 45% contra su equity. Vemos que Intel en realidad está en línea con la industria, entonces en principio no sería algo para preocuparme que esté 45% apalancada. Y AMD lo vemos en un 6%, entonces ahí lo que podemos decir es, bueno, es bueno que esté tan saneado en materia de deuda, no pensar deuda como algo negativo 100%, sino por ahí, no sé, AMD no está viendo oportunidades de inversión, entonces no toma deuda. En realidad es malo que esté poco apalancada.
Así que ese tipo de análisis está bueno, y en los modelos de negocio generalmente nos muestran ellos, dicen, bueno, vamos a tomar esta deuda porque tenemos este negocio que estamos viendo donde queremos invertir este capital. Así que lo mismo, no tomarlo abstracto a este ratio de deuda de decir prácticamente no está apalancada, sino decir, ¿por qué no se apalanca? Si la media de la industria está en 45% y vos estás apalancado en cero, que no tenés oportunidades de inversión donde puedas poner esa liquidez. Y acá, si ven, esto que les decía del ejemplo anterior, acá está un poquito más claro. Acá a mediados del año pasado, Intel anunció que tenía un retraso de algo de 6 meses en el nuevo chip que estaba por lanzar. Entonces no lo iba a poder entregar a tiempo, tenían un problema en la estructura del chip y demás. Como acá sí es una torta que se reparten entre poco, por decirlo fácil, una vez que tropieza Intel, todo este tropiezo de Intel o la baja de precio, vemos cómo lo capitaliza AMD. Porque que se atrase tu competencia significa que muchos de los que iban a comprar o que estaban esperando ese chip, por ahí ahora van a analizar y decir, bueno, compro el chip de AMD que tiene la misma tecnología o mejor, y no espero los 6 meses que tengo que esperar para que Intel me lo presente. Las 5 fuerzas de Porter, esto es bastante conocido más allá de lo que es el análisis fundamental, y lo que busca es analizar la industria y la posición de la industria en el mercado y de las empresas dentro de la industria. Acá lo que miramos es que lo fuimos analizando sin darnos cuenta, lo fuimos analizando en todo el resto de los fundamentos que fuimos desarrollando al principio, pero bueno, tenemos que ver nuevos competidores. O sea, si es una empresa de fácil acceso, vos me decís, no sé, una empresa de transporte en camiones, y la verdad que compran los camiones y los ponen a rodar, y básicamente eso ya me puede hacer ingresar un competidor. En cambio, me decís una empresa de semiconductores que viene invirtiendo en research y development hace décadas. La verdad que ahí los nuevos competidores les va a costar muchísimo más poder meterse y poder robarme algo de mercado. Productos sustitutos, acá ver si hay productos que tengan las mismas capacidades de lo que yo estoy vendiendo, y si no, a ver qué productos pueden aparecer en el mercado nuevos. El ejemplo de Intel y AMD. Intel falló en el desarrollo del chip, listo, perfecto, nos mudamos a AMD y tenemos un producto sustituto que me va a dar las mismas prestaciones que el de Intel, que no lo pudieron desarrollar. Después ver la rivalidad que hay entre los competidores. Acá sabemos muchas veces hay industrias que por ahí están atravesadas por lo público también, que le pueden meter restricciones, que las pueden sacar de la cancha, por decirlo de alguna manera, o que el mismo poder político puede decir, no, a cierto país no le vamos a comprar, o a cierto país sí, o dar exenciones impositivas o demás. Entonces ahí ver cuál es la rivalidad de los competidores y ver qué posición tienen los competidores en los mercados en los que estamos operando, y después ver el poder de negociación que tengan los clientes y que tengan los proveedores. Acá es una cuestión de proveedores. Si son muy fuertes los proveedores y yo necesito sí o sí que me provean de ese insumo, me puede llegar a complicar si el proveedor me sube de precio. En cambio, si es un proveedor débil, yo sé que puedo manejar mis costos un poquito más fácil. Cuando vemos el poder de negociación de los clientes, es al revés, a la hora de vender. Si el cliente está cautivo y la verdad que no va a tener mucha flexibilidad a la hora de comprar o no comprar, va a tener que comprar sí o sí, bueno, ahí no tiene gran poder de negociación el cliente. En cambio, si hay productos sustitutos que sean fáciles de conseguir y que tengan precios similares y demás, bueno, ahí el cliente se pone en una posición un poquito más de poder y me puede presionar a mi modelo de negocio. Bueno, acá ya prácticamente estamos con la parte teórica. Esta es una página que está buena para verla, es openinsider.com, y lo que busca es mostrar todo lo que es trading interno de las compañías. Sabemos que cuando un directivo, un CEO, un CFO, o sea, cualquier cargo jerárquico de una compañía tradea o opera acciones de su propia empresa, tiene que llenar un formulario y tiene que hacerlo público. Esta página lo que hace es eso, nuclear todos esos formularios que se presentan, y mostrarme qué actividad hubo dentro de las acciones de la compañía por parte de estos insiders, o de gente que por ahí tiene información que no todos tenemos. Así que está bueno por ahí, o sea, es algo que está muy regulado también, y no se puede operar con información privilegiada,
Así que en lo que es compañías grandes, esto está muchísimo más, el ojo está muchísimo más encima, pero bueno, está bueno cuando vemos, no sé, cambios de volúmenes muy fuertes en una acción que estaba operando, no sé, 10 millones de dólares y después de golpe empieza a operar 100 millones, 100 millones, 100 millones, 100 millones. Por ahí podemos meternos a este Open Insider, buscar el ticker y decir, bueno, ¿qué están haciendo los directivos o los rangos jerárquicos? ¿Están vendiendo o están comprando? Acá les hice una captura de abajo de Microsoft, por ejemplo, tenés una directora de Microsoft que el 10 de marzo compró 4.300 acciones. Sumó casi el 600% de su tenencia a cartera. Y después tenemos una semana antes que en realidad el CEO de Microsoft vendió 279.000 acciones. O sea, vendió el 16% de su cartera de acciones de Microsoft. Así que nada, está bueno cuando vemos que algo no nos termina de cerrar, ver qué están haciendo los de adentro siempre nos puede sumar. El modelo de Fed, lo que hace compara la earning yield, esa que les decía de ganancias contra precio, el S&P contra cuánto rinde un bono del Tesoro americano de 10 años, y me dice, en base a esa comparación nada más, me dice, bueno, para mí está relativamente caro el S&P o está barato. Acá lo que vemos es que la earning yield está por encima del 4%, o sea, las acciones me están rindiendo un 4,5% contra los bonos del Tesoro de Estados Unidos que me rinden un poquito más que 1,5%. Entonces, lo que me dice es, las acciones en realidad están baratas, por eso están rindiendo mucho. Para que las acciones pasen a rendir menos es porque estoy pagando más precio del que estoy pagando hoy o porque bajan las ganancias. Así que es un modelo que está bueno tenerlo a mano y chequearlo cada tanto a ver qué más está diciendo. Los perros del Dow en realidad es una estrategia, y acá lo que me muestra me dice, fíjate en el último año cuáles fueron las empresas que más pagaron en dividendos, o sea, la yield en dividendos, o sea, rendimiento en dividendos, cuáles fueron las 10 empresas que mayores dividendos pagaron respecto a su precio del último año. Comprá esas 10 acciones y por un año no las toques. Al año haces el mismo ejercicio y rebalanceás. O sea, analizás de nuevo el mercado, decís, estas son las nuevas 10, o sea, las 10 acciones del último año que tienen la mayor dividend yield, perfecto. Si son las mismas, no muevo la cartera, si cambio alguna, vendo la que ya no está entre esas 10 y compro la que ahora sí está. Es una estrategia fácil, que la podemos hacer por ahí para un manejo no activo de una cartera, decir, listo, compro, cierro los ojos por un año, me olvido de lo que tengo y al año rebalanceo, y viene mostrando rendimientos en los últimos 10 años que viene rindiendo por encima del Dow Jones y del S&P. Rindió algo así con el 14% por encima de lo que rindieron los índices, así que está buena la idea. El caso GameStop, acá quería mezclar un poquitito de lo que fue este caso de GameStop, que tuvo de todo un poco, mezclarlo también con el análisis fundamental que había detrás de esto cuando empezó esta locura de los short sellers y demás. Para los que no escucharon, GameStop es como si fuese un blockbuster, pero de videojuegos. O sea, vos si querías alquilar un juego físico, ibas a la tienda de GameStop o comprar un juego físico para Play, para la compu, lo que sea, ibas a la tienda de GameStop, lo comprabas y te lo llevabas. Acá, obviamente, es un negocio que estaba en caída libre, como fue el de Blockbuster, con la digitalización de las consolas y demás. La verdad que lo que es mercado de juegos físicos se achicó muchísimo. Obviamente todo esto fue reflejado en el precio se desmoronó, se fue desmoronando con el tiempo, no es que fue un día para el otro, porque el cambio de tendencia no fue un día para el otro. Y detrás de esto había, por un lado, tenías los grandes fondos, vendedores en corto, como se lo llama, o que apuestan a la baja del mercado, y por otro lado los pequeños inversores. Los grandes fondos que apuestan a la baja lo que hacen es, básicamente vos tenés una acción de GameStop, cuando vale, o sea, $10, ellos te la alquilan, o sea, vos le pasás tu acción a ellos la venden a $10 apostando a que el mercado con el tiempo siga bajando y después recomprarla a $8, para hacerlo fácil. La recompran a $8 y te devuelven tu acción. Obviamente te pagan por ese alquiler.
acá lo que pasó es que con GameStop la acción estuvo muy, muy sobrevendida, o sea, muy por encima de la media y muy por encima de niveles que se habían visto pocas veces. Y entonces lo que empezó a armarse es una organización de inversores retail o inversores minoristas que a través de redes sociales y foros y demás dijeron, no, aprovechemos que estos fondos que apuestan a la baja tienen que salir a recomprar estas acciones en algún momento, comprémoslas nosotros ahora que valen $10 y hagámoslas subir de precios y ellos van a tener que, en vez de recomprarla a $8, la van a tener que recomprar a $100. Todo eso va a ser una pérdida para el fondo y una ganancia para el inversor que entró y salió a tiempo. Bueno, esto es lo que pasó, las empresas estas que apostaban a la baja, acá empiezan si ven los volúmenes de compra, son muy, muy por encima de lo que venía ocurriendo previo a todo esto. Los inversores minoristas organizados empiezan a comprar, tweets de Elon Musk, de todo un poco que fue fogoneando esta suba. Los fondos que estaban vendidos en corto tenían que recomprar sí o sí las acciones porque se las tenían que devolver al accionista original, al que se la habían alquilado, así que generaron pérdidas millonarias para estos fondos. Lo que había atrás de esto que digo para relacionarlo con lo que es el análisis fundamental, en realidad el ojo sobre esta acción hay dentro de Reddit, que es una red social que congrega muchos de estos inversores, y en un canal de YouTube hay un inversor americano que en realidad decía, no, la acción de GameStop está sobrecastigada, o sea, en realidad vale mucho más, o sea, no vale estos $10, para mí vale 20, que ya es una suba de un 100%, no vale estos 370 que creo, 350 que llegó a valer. Pero el tipo apostaba que la acción de GameStop valía mucho más de lo que el mercado estaba pagando. Y él iba comprando acciones, se iba presentando por medio de su canal de YouTube y por medio de este foro de Reddit, iba presentando todos sus fundamentos para decir, no, mira, en realidad vale más porque pueden hacer una migración hacia el e-commerce, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, tienen propiedades que valen mucho más que lo que vale la empresa en la bolsa y demás. Este tipo después terminó enjuiciado por supuesta manipulación de mercado y demás, pero él en realidad lo que estaba haciendo era un análisis fundamental, había comprado las acciones, no es que estaba fogoneando algo que no, en lo que no estaba invirtiendo, cuando daba estos análisis, él decía que no es una recomendación de compra ni de venta, sino que es un mero análisis de un inversor cualquiera. Pero bueno, acá vemos cómo en realidad empezó con esto de análisis fundamental, después se puso el foco en los vendedores en corto, y esos dos factores sumados hicieron esta disparada del precio. Después el precio, cuando cerraron posiciones y demás, se terminó estabilizando alrededor de los 50, 40, 50 dólares, ya 4 veces lo que valía un par de meses antes. Y después, acá si lo ven en marzo, que tiene otra suba violenta GameStop, cambia de CEO, pasa a ser el CEO un inversionista que acá por septiembre, octubre, también con la misma idea de este otro youtuber, este otro analista, mejor dicho, pensaba que GameStop estaba relativamente barata, invirtió, compró algo así como el 15% del paquete de accionarios, eso le dio representación en el directorio y se terminó convirtiendo en el CEO de la empresa. Y una vez que lo anuncia el CEO, el precio sube y el tipo empieza a mostrar su idea de negocio, que es esta migración de ser una tienda física a ser una tienda online, y bueno, darle todo un lavado de cara a la empresa, más allá del marketing que le hizo, como dicen algunos, no existe la mala publicidad, a aprovechar ese marketing que se hizo, que nosotros estemos hablando de GameStop en Argentina, aprovecharlo y además cambiar el modelo de negocio para poder capitalizar todo eso. Hoy vemos la acción que está 14 veces por encima de lo que valía hace un par de meses, así que está bueno para ver el análisis fundamental, por ahí acá fogoneado con un par de aditivos, pero básicamente empezó por eso. Y ya para ir cerrando, algunos de los principales referentes, Warren Buffett, creo que la mayoría lo deben conocer, y por ahí es el que lleva la bandera de lo que es el análisis fundamental. Él lo que dice es que una inversión la tenés que pensar como para toda la vida, o sea, no comprar una acción para decir la vendo dentro de un par de años, sino tenerla para toda la vida. Entonces lo que buscas son empresas que se puedan ir adaptando a lo largo de tu vida a las diferentes condiciones de mercado y de negocio. Así que él, creo que no hace falta decir mucho más de él, pero
pero es el referente principal de esta escuela. Después tenemos a Benjamin Graham, que fue el profesor de Warren Buffett en la universidad, y que fue el primero en plantear por ahí en libros el tema de precio y valor. Es el primero que separa esto de determinemos un valor real de lo que nosotros creemos que vale y dejemos que el precio que está afectado por todo este tipo de expectativas converja a ese valor. Así que él fue el primero en diferenciar esto, lo mismo, con mente de largo plazo y esperar a que con el tiempo esas expectativas se corran y realmente absorba el precio todo lo que son fundamentos. Y estos dos más actuales, Ray Dalio y Bill Ackman. Bueno, Ray Dalio tiene el hedge fund más grande del mundo. Él complementa el análisis técnico con el fundamental. Generalmente centra el análisis en métodos cuantitativos. Es muy activo en sus redes sociales, en LinkedIn lo pueden seguir y sube notas muy, muy interesantes. Así que me parece que de lo que es referentes actuales, me parece que es uno de los que tenemos que tener muy, muy a mano, porque realmente es muy, muy interesante lo que hace y abre mucho el juego de cómo encara sus análisis y por qué hace lo que hace o hizo lo que hizo durante toda su vida. Después Bill Ackman, él maneja un hedge fund también muy, muy, muy grande, y él lo que hace generalmente toma participación mayoritaria en las empresas, las reestructura, arregla el negocio y después las vende. No suele estar muy, muy diversificado dentro de lo que es su cartera de inversión, sino que hace apuestas grandes en pocas empresas. Pero también Bill Ackman, otro que está bastante activo en las redes y del cual podemos aprender muchísimo. Acá quería dejarles algo de bibliografía, así que les dejo un segundito esto para que hagan captura y si no después nos lo piden y se lo hacemos llegar. El que quiera profundizar en el análisis fundamental, estos son libros básicos, digamos, de análisis fundamental, que la mayoría tienen su versión en español y en inglés, así que el que quiera meterse un poquito más a fondo lo puede hacer leyendo esto. Les diría que de cualquiera de estos autores pueden leer lo que sea que tengan publicado que les va a sumar valor. Y por último, los portales web, que son algunos de los que usamos todos los días para actualizarnos y para hacer este tipo de análisis de acciones. De Investingul, Yahoo Finance, TradingView, por ahí esos son un poco más de gráficos, tienen sus secciones de noticias y más, pero tienen muy buena parte de gráficos y de manera gratuita casi todas las herramientas que necesitamos para graficar las tenemos ahí. Dentro de la plataforma nuestra también tenemos la parte de gráficos, así que también está basada en TradingView, así que también se puede graficar desde ahí. Y después el resto por ahí son más de noticias. Seeking Alpha es una de mis favoritas, tiene informes, pones el ticker que se te ocurra, la empresa que se te ocurra, la buscas y tienen cosas que escriben usuarios o cosas que escribe gente propia de la firma. MarketWatch lo mismo, Reuters exactamente lo mismo. Ese Earning Whispers en realidad es más que nada para presentación de resultados. Está bueno, buscar la empresa que querés, te dice cuándo va a presentar resultados, cuál es la expectativa del mercado, qué se espera que presente, qué no, y tiene unos calendarios que están copados ahora que estamos en plena época de presentación de balances. Tienen calendarios para tener siempre al frente y ver todos los días a ver qué empresa va a ir presentando, porque sabemos que el día siguiente a que presenten resultados es un día con volatilidad para arriba o para abajo. Así que está bueno leerlo, y bueno, el resto también de noticias. Para cerrarlo, a modo de conclusión y para que la idea quede lo más clara posible, la idea es que usemos múltiples fuentes de información, que esas fuentes estén chequeadas y sean confiables, o sea, no agarrar meternos a un grupo o a alguien que seguimos en Twitter o a un grupo de Facebook y decir, bueno, lo que dicen acá es palabra santa y realmente es la realidad de la compañía, sino tratar de que toda esa información que vamos recabando tenga sustento atrás y sea confiable. Ver que las ganancias y los datos que están adentro, que decía al principio, también sean confiables y sean representativos. Cuando estamos analizando ratios, entender el porqué, saber que el ratio por sí solo no me dice nada y que un mismo ratio
me puede estar diciendo algo positivo o algo negativo, así que entender el porqué y entender los dos componentes, el numerador y el denominador, a ver qué tienen adentro y si tenemos que hacerle algún ajuste. Después, cuando estamos aplicando métodos de evaluación, entender que para diferentes compañías existen diferentes métodos, o sea, no sesgarnos decir, no, uso este solo método, yo uso el método de descuento de dividendos y para todas las compañías lo meto en una template y me da el valor y chau. No, porque, como les expliqué, cada método está hecho para una estructura de capital, un modelo de riesgo y demás diferente. Y después, el horizonte de mediano y largo plazo, esa es la conclusión absoluta de todo esto, es eso. El precio va a estar afectado por muchas cosas. Si nosotros hacemos un análisis profundo y llegamos a un número, no asustarnos si el precio después sube o baja un 5%, sino mantener esos fundamentos en firme, tener certeza de que lo que estamos analizando tiene sentido y esperar que con el tiempo el precio va a ir incorporando todos estos fundamentos. Así que bueno, espero no haberlos aburrido demasiado. Voy a activar acá para que me lleguen las preguntas, así que todo lo que les haya quedado dudas me lo van pasando y lo vamos viendo. Bueno, la primera, ¿es aplicable este análisis a otros instrumentos además de acciones, ejemplos CDRs o ENES? Sí, 100% aplicable en una obligación negociable, sobre todo lo que tenemos que ver en lo que es renta fija es la capacidad de pago, así que podemos hacer todos estos análisis de escenarios de estrés de la compañía, de ver cómo viene el negocio, cómo viene generando flujos, ver cómo está endeudado, cómo vence esa deuda, si me va a vencer toda la deuda durante los próximos 2 meses o en realidad es una estructura de deuda que fueron emitiendo a lo largo de los años y que va a ir venciendo de manera parcial durante todos los años. Todo este tipo de cosas las podemos ver. Lo que es CDR, en realidad el CDR tenemos dos componentes. Uno es la acción base, digamos, la subyacente, que es a la que hace referencia. Apple, el CDR de Apple, en realidad lo que estamos comprando es la acción de afuera de Apple. Incluso podemos convertir ese CDR en la acción de afuera, o sea, es 100% lo mismo. No es que por ser CDR tiene algún tratamiento diferencial, así que ahí lo que tendría que evaluar es a Apple. Y después tenemos el componente de tipo de cambio, que en realidad ahí hay que ver cómo lo maneja uno. Si en realidad está invirtiendo en CDRs con la idea de hacer una inversión en pesos porque espero que se devalúe el contado con liqui, bueno, entonces ahí tengo que hacer mucho más foco en eso. En realidad lo que estoy apostando es más a una devaluación del tipo de cambio que a cómo le va a llegar a la empresa en términos reales. Si en realidad yo estoy pensando en una cartera como una cartera dolarizada sin necesidad de dolarizarme, o sea, estoy siguiendo un subyacente en dólares, así que lo pienso como cartera en dólares, ahí analizo Apple dólar y con eso ya tengo los fundamentos armados. Toda esa información que debemos recopilar para hacer un análisis de dónde lo sacamos, de qué página, bueno, ya les pasé la última slide, tenía bastante información de eso, si no nos piden y hay muchísimo más. Investing, diría que de las públicas para todo lo que es información contable, es la que más fácil lo tiene, así que ahí tenemos una sección de financials y ahí tenemos todos los ratios, ya están calculados, todo, apenas la empresa presenta resultados, ya se actualiza y ya nos muestra absolutamente todos estos datos, así que Investing puede ser una opción para arrancar. ¿De qué manera se puede correlacionar la hiperliquidez del mercado con la valoración de los activos? Siempre liquidez, por más que sea marginal, algún tipo de rebalse va a tener al mercado de valores, o sea, que haya mucho circulante, parte de ese circulante va a terminar en activos de inversión. Entonces, generalmente una hiperliquidez, como le dicen acá, generalmente es un driver que debería hacer subir. También esa hiperliquidez puede tener consecuencias inflacionarias y lo mismo, o sea, medida que la inflación en dólares sube, si lo queremos pensar como dólares, las cosas valen cada vez más dólares. En términos reales, en realidad el dólar vale menos y por eso necesitamos más dólares, pero sube de su precio nominal en dólares. Un poco lo que está pasando con los commodities ahora también, es demanda genuina y por ahí una idea de que puede llegar a haber una cierta inflación, entonces también esa inflación se traslada a precio. Las grandes empresas tecnológicas tienen un price to earning alto. ¿Esto implicaría perder a futuro ingresando en estos activos ahora o no? Lo que les decía al principio cuando vimos el tema del price to earning, en realidad un price to earning alto
se lo puede leer de dos maneras, como si relativamente está alto frente a la competencia es 100% idéntica, bueno, por ahí sí estás pagando caro, pero en realidad es una apuesta que se está haciendo a futuro de las proyecciones de la compañía. Sabemos este tipo de empresas, no sé, Amazon, cómo está migrando su negocio, que empezó con una venta de libros, pasó al e-commerce, vendiéndote absolutamente todo, ahora tiene servers para páginas web, no sé, Apple, el tema de que pueden llegar a lanzar el auto de Apple en los próximos años. Son empresas hiperdinámicas y la verdad que no me asustaría, o sea, son empresas que a largo plazo ya demostraron ser los grandes ganadores y a largo plazo siempre van a tener potencial, así que no me parece algo para asustar. Por el hecho de que hay muchas empresas tecnológicas, ¿cuán afectados están los múltiplos de mercado por el hecho de que hay muchas empresas tecnológicas en el mercado actual? Eso, lo que les decía, las empresas tecnológicas tienen muchos intangibles que son difíciles de reflejar. Hay que tratar de evaluar todo lo que en realidad no está evaluando el ratio, tratar de evaluarlo por afuera. No es fácil, o sea, no es que hacemos un 2 más 2 es 4, pero hay que tratar de eso, de ver qué está tomando el ratio y ver ese ratio, qué vuelta de rosca le tenemos que dar para que realmente represente lo que es la realidad. Se puede realizar un análisis fundamental en criptomonedas. En criptomonedas, ahí lo que hay que ver, sí, en cuanto a fundamentos, es la tecnología que tienen atrás. Por más que todas están basadas en el blockchain, cada una lo aplica de una manera distinta. Entonces nosotros podemos ver esos fundamentos de decir, bueno, cómo está aplicando el blockchain esta criptomoneda, y en base a eso decir, bueno, acá veo muchísimo más potencial porque es una tecnología superadora, porque tiene, no sé, tiene mayor seguridad informática, o tiene más estabilidad, o tiene menos, ahora lo que se está hablando mucho del gasto energético que se está haciendo para minar, o sea, para crear estas criptomonedas. Por ahí acá no hay tanta conciencia en eso, pero sabemos que en Europa, países del primer mundo, son muy, muy conscientes, así que yo creo que eso va a tener un impacto, en algún momento va a tener un impacto, no lo van a dejar pasar así por así el consumo gigante que está teniendo de energía todo este minado de criptos. Así que todos estos son fundamentos, digamos, que los podemos sumar para evaluar criptoactivos. Un poco más difícil, sí. Después, la última, ¿qué recomendás para seguir formándonos en esto? Bueno, en Internet la verdad que hay información interminable. Por suerte estamos en una era que tenemos a 2 clics prácticamente lo que necesitemos. Tratar de seguir a todos estos referentes que les fui diciendo, los libros que les mostré, si tienen la posibilidad de conseguirlos, también leerlos y meterse bien a fondo. Pero sí, la verdad que hoy tenemos, la información está muy a mano, es estudiar, hay cursos de universidades acá que te forman para todo lo que es el análisis o evaluación de activos, así que también se pueden capacitar por ahí. Y bueno, tratemos desde Balance University seguir sumando este tipo de herramientas y nada, poder seguir creciendo de la mano de ustedes, de los clientes, para que todos estemos en una misma línea. Así que nada, eso es todo por hoy. Mañana estamos con un Balance Talks de inteligencia artificial, así que los que tengan la oportunidad de sumarse, se los súper recomiendo. Y bueno, espero que en el próximo Balance University los tengamos de vuelta por acá y seguir formándonos juntos. Muchas gracias a todos. Un abrazo.